A estas alturas de la película seguro que habrás intentado que tu blog o ese blog del proyecto que llevas entre manos tenga contenido, pero la realidad es que lo tienes muy abandonado. Pues bien, aquí estoy yo para explicarte cómo escribir artículos en tu blog que realmente conquisten a Google y a los usuarios. Y lo más importante, vas a obtener la respuesta a esa gran pregunta que tantas veces te haces y de la que pocos hablan. Porque cuando un blog lo tratas y lo escribes con un enfoque estratégico, llegan los resultados. Mejor posicionamiento SEO, mayor conocimiento de tu marca o de tu producto y además más posibilidades de conversión. Y eso es justo lo que vas a aprender si sigues cada uno de los pasos de este vídeo. Pasos que son los mismos que yo he ido aplicando a lo largo de más de 15 años de experiencia como redactora profesional. Así que 3, 2, 1, comenzamos. Tal vez estás viendo este vídeo y no seas un as de la redacción. De hecho, hasta la hoja en blanco te da un poco de miedo. No pasa nada, es lógico y para eso estoy yo aquí. Para darte una guía sencilla con consejos para que puedas escribir artículos en tu blog. Bien porque los vas a hacer tú o bien las personas que trabajan en tu equipo. Perfecto, pues ¿por dónde empezamos? Lo primero es lo siguiente. Piensa, documéntate y sobre todo estructura todas las ideas que vas a incluir en tu contenido. Te recomiendo que nunca comiences a redactar un artículo por redactar. Primero, para un poquito, piensa en primer lugar sobre qué quieres hablar en ese artículo. Para eso es importante que conozcas a tu público y sobre todo cuáles son sus intereses, de forma que redactes un contenido que realmente sea la respuesta a esas consultas y esas inquietudes que pueda tener. Te pongo un ejemplo concreto. Si nosotros impartimos un máster de SEO avanzado, es una buena idea de contenido que creemos un artículo en el blog que hable sobre qué es un consultor SEO y cuáles son sus habilidades. Aquí tienes un ejemplo. Como os he comentado antes, tenemos en el blog de Webpositor Academy un artículo que habla sobre qué es un consultor SEO. Aquí tenemos el artículo con un índice de contenidos que estructura todo lo que es la información, las primeras líneas del contenido y como veis se va estructurando el contenido con encabezados que como veremos ahora tienen H2, H3, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para estructurar toda la información y que sea mucho más comprensible y separando todos los bloques de contenido. Una vez que tienes la temática escogida, es el momento de documentarse. ¿Para qué? Para obtener la información necesaria que necesitas para que tu contenido, ese artículo que vas a redactar, sea de calidad, la información esté contrastada y sobre todo aportes más información a esa respuesta que le quieres dar al usuario que otros contenidos afines a la temática de la que tú estás tratando. ¿Eso qué supone? Supone espiar un poco a la competencia, pero en este caso lo vamos a hacer para bien, para mejorar nuestra propuesta. Y con todos estos datos y sobre todo la información que sí o sí hay que incluir en ese artículo, es el momento de crear un esquema, una especie de boceto del artículo que vamos a redactar. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Papel, bolio, lápiz y sobre todo mente abierta para crear ese esquema. De hecho, te puedo asegurar que en todos estos años que llevo creando contenidos, en esta fase inicial el papel siempre es un gran aliado. Segundo punto, busca las palabras clave. Seamos sinceros, tú no creas artículos en tu blog simplemente para informar. Los haces para ayudar a mejorar el posicionamiento en Google y atraer visitas de calidad hacia tu página. Pues bien, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas conocer cuáles son las palabras que utilizan los usuarios para llegar a la información que tú quieres ofrecer en tus artículos o en tu blog. Vamos, es así de sencillo. Lo que necesitas es consultar herramientas de palabra clave como SEObox, SEMrush o incluso el planificador de palabras clave de Google. Una herramienta gratuita de la que ya mi compañera Marina Mas te habló en este vídeo. De este modo, y partiendo del ejemplo que hemos comentado anteriormente sobre el artículo de qué es un consultor SEO, gracias a ese estudio de palabras clave sabríamos que en el artículo que redactemos tenemos que incorporar palabras clave como las siguientes: ¿qué es un consultor SEO? ¿Qué hace un consultor SEO? Funciones de un consultor SEO o qué estudiar para ser consultor SEO, entre otras muchas. ¿Y sabes lo que es tan importante como trabajar las palabras clave? Pues cuidar la semántica del contenido, es decir, todos aquellos términos que estén relacionados con la temática de la que vamos a hablar en nuestro texto. Por ejemplo, si estamos hablando de un consultor SEO, en ese artículo deberían de aparecer palabras como experto, especialista, analista SEO, profesional, conocimientos, habilidades o especialista SEO,
entre otras muchas. De esta forma lo que conseguimos es enriquecer nuestro texto y al mismo tiempo a Google le estamos diciendo muy claro desde el principio de qué trata nuestro contenido. Y esas palabras clave las iremos incorporando en el texto poco a poco, con naturalidad, sin forzar la máquina. Ahora te cuento cómo debemos incorporarlas. Una vez que tienes claro de qué vas a hablar, has escogido las palabras clave. Llegó el momento de estructurar toda esa información. Evita por completo los textos que sean excesivamente largos, párrafos muy extensos, porque eso al final da pereza incluso verlos. Es importante que tanto al usuario como a Google le dejes claro desde el principio de qué va tu contenido y que esté todo muy bien ordenado. De esa forma, una buena estructura siempre te va a ayudar. Te ayudará porque el texto se escaneará más rápido, será más fácil de comprender y además Google sabrá desde el primer momento de qué va, y eso siempre es positivo. Y esa estructura vendrá marcada por encabezados H1, H2, H3, H4, H5, H6, que van a ser cada uno de los bloques en los que vamos a dividir la información que aparecerá en nuestro artículo. ¿Por qué son importantes marcar esa estructura con encabezados? Porque los encabezados ayudan a los motores de búsqueda a indexar con más facilidad toda la estructura del contenido. Y lo importante de la estructura de encabezados es también aprovechar esa estructura para incorporar palabras clave que hemos seleccionado en el estudio previo. Ahora vamos a ver, como os he comentado antes, cómo vamos a introducir las palabras clave en cada uno de los encabezados H1, H2, H3, etcétera, etcétera. En primer lugar, el encabezado H1 es el más importante dentro del contenido de una página y es el primero que vamos a ver, es el título de ese contenido. Importante, ese H1 va a ser único por página. Digamos que si lo comparamos con un libro sería la portada de ese libro. ¿Y cómo tenemos que introducir las palabras clave? Pues bien, ahí en el H1 utilizaremos la palabra clave principal de nuestro artículo siempre lo más al inicio posible. Por ejemplo, si nuestra palabra clave era consultor SEO, pues debería de estar en ese H1. El H2 serían aquellos encabezados que lo que nos hacen es introducir apartados de información dentro de todo el contenido de nuestro artículo. Pueden haber varios H2 en este caso dentro del contenido. ¿Qué palabras clave tenemos que utilizar? Aquí os recomiendo que en esas frases marcadas con encabezados H2 lo que hagamos será trabajar palabras clave secundarias. Por ejemplo, las funciones de un consultor SEO podría ser un H2. Y luego tenemos los H3. Los H3 son subapartados de los que dependen el H2 anterior que hemos creado y lo que nos ayuda es a ampliar información. Y muchas veces los utilizamos para crear listados. Por ejemplo, si venimos de explicar en el H2 previo las funciones de un consultor SEO, los H3 serían cada una de esas funciones y así sucesivamente en función de la información que estemos tratando en nuestro texto. Pero ¿cómo comienza todo artículo? Pues comienza con un título. Y esa parte es muy importante dentro de cualquier artículo porque es lo primero que va a leer el usuario. Tenemos que ser claros en ese título, llamar la atención y, muy importante, intentar cumplir la promesa que ofrecemos con el contenido que estamos desarrollando. A la hora de crear un título es importante que sigas estas pautas. Escribe títulos que sean breves, que sean claros y que se comprendan a la primera. Importante también, introduce la palabra clave principal en ese título y puede obtener diferentes formatos, pueden ser títulos en formato de pregunta, comparativa o incluso los listados que funcionan muy bien. Es un aspecto tan importante al redactar cualquier artículo que vamos a hacer un vídeo en el canal con técnicas sobre redacción de títulos. Eso sí, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y así, cuando lo publiquemos, recibirás la notificación. Y después del título viene la prueba de fuego, que son las primeras líneas. ¿Por qué son importantes? Porque van a ser esenciales para captar la atención del público y que realmente decida leer el resto del artículo que has creado. Puedes ir a lo sencillo y no complicarte mucho la vida, es decir, en esas primeras líneas trata de resumir de qué va el artículo que has escrito. En ese sentido puede ayudarte mucho a incluir un índice de contenidos, es decir, todas las temáticas y todos los puntos que se van a tratar en el artículo. Eso a Google le encanta. O bien puedes optar por fórmulas más creativas como hacer preguntas o intentar mantener un diálogo con el lector para captar su atención. Eso sí, lo importante es que optes por una fórmula o por la otra,
siempre aproveches en la redacción para incluir palabras clave dentro de tu artículo. En este caso, al ser las primeras líneas, te recomiendo que utilices la palabra clave principal, la marques en negrita y luego también incorpores alguna palabra clave secundaria y trabajes sobre todo la semántica. De esta forma, desde el primer momento, Google va a tener claro de qué va tu artículo y aparte lo estás enriqueciendo. ¿Y qué pasa con el resto del texto? Pues llegó el momento de combinar la información de forma fluida, sobre todo ¿para qué? Para exponer con claridad las ideas y que sea fácil que el usuario retenga el mensaje en todo momento. Para conseguirlo, sigue estas pautas. Escribe frases cortas, apuesta por párrafos breves, 2-3 líneas máximo, porque va a ser mucho más fácil a la hora de comprender el contenido y sobre todo si escribes un artículo para blog, visualmente se va a agradecer muchísimo más. Muy importante, céntrate en argumentar bien las ideas. Te doy un consejo. Cada párrafo, una idea. Así será mucho más sencillo que focalices lo que quieres contar en ese párrafo y sea más sencillo de transmitir y se comprenda mejor hasta dónde quieres llegar. Otra pauta, incluye palabras clave a lo largo del artículo, pero hazlo con naturalidad, sin abusar. E incluso utiliza también la negrita para destacar aquellas frases donde aparezca la palabra clave. Recuerda el uso de encabezados H2 y H3, puedes poner varios a lo largo del artículo para estructurar el contenido. Otro aspecto importante, utiliza viñetas, porque las viñetas nos ayudan a resumir ideas y sobre todo cuando escaneamos el contenido, también llaman la atención del usuario. Y finalmente, y esto daría evidentemente para un vídeo, que ya haremos en el canal, mantén en todo momento, siempre en los artículos de tu blog, el tono comunicativo de tu marca. Un aspecto que no puedes pasar por alto, incluye enlaces dentro del artículo. ¿Por qué? Porque los enlaces ayudan a mejorar el posicionamiento SEO, porque lo que hacemos es vincular varias páginas que tienen un contenido afín. Puedes enlazar a otros contenidos relacionados dentro del blog o incluso a productos o servicios de ese proyecto que estás llevando entre manos. De hecho, ese es uno de los grandes puntos fuertes de los blogs, porque con un contenido de calidad puedes llevar usuarios del blog a la zona de la web donde pueden comprar tus productos o contratar tus servicios. Y además también cuentas con fuentes externas a las que puedes enlazar, como por ejemplo estudios, que van a ayudar a aportar ese plus de veracidad a tu contenido. Y que no se te olvide, ojito a la ortografía y a la gramática, porque un buen contenido lo es tanto por lo que dice como por cómo lo dice. Así que cuida la ortografía y la gramática, revisa las faltas, corrige todas esas expresiones que no estén bien dichas y puntúa correctamente, porque te aseguro que si lees con calma cualquier artículo que desarrolles, seguro que salen puntos que deberías de pulir. De hecho, la fase de edición es casi más importante que la propia de redacción de un artículo. Utiliza diccionarios, emplea sinónimos o incluso recurre a revisores online como Lorca para que no haya ningún género de dudas. Y por cierto, te dejo en la descripción el link al editor de Lorca para que comiences a utilizarlo. Ya tienes tu texto listo y estás a punto de subirlo al blog. ¿Qué es lo que te falta? Ponerle imágenes, porque es un hecho, es decir, un blog funciona mucho mejor si los artículos van acompañados de elementos visuales. Y además, muy importante, puedes aprovechar cada una de las imágenes que subas para optimizarlas de cara al SEO. ¿Cómo? Mejorando y optimizando la etiqueta al de las imágenes. Simplemente recurre al estudio de palabras clave que has utilizado y cuando subas una imagen, etiquétala con una de las palabras clave de ese estudio y así ya también ayudarás a mejorar el posicionamiento del artículo. Eso sí, muy importante, cuando estamos subiendo el artículo al blog, hemos puesto imágenes y demás, comprueba que todos los elementos se integran correctamente, que no existen párrafos con más espacio que otros, etcétera, etcétera, para que dé gusto leerlo, pero también consumirlo en cualquier momento. Otro punto SEO, escribe el meta title y la meta description de cada artículo. Realmente es una sugerencia que lanzamos a Google, pero conviene que la escribas. Ten en cuenta que el meta title es un título descriptivo que tiene que expresar muy bien de qué va el contenido de ese artículo. Y ahí es importante que aparezca la palabra clave principal lo más al inicio posible del meta title. Y por otra parte tienes la meta description, que es un párrafo un poquito más extenso que puede ayudarte a dar más información sobre el contenido de ese artículo. Ahí aprovecha para introducir palabras clave secundarias.
Esta es una táctica habitual. Hacemos un artículo en el blog, lo subimos y ya directamente nos olvidamos de él. Pues no, un post tiene más vida que la delimitada al blog. ¿Y qué puedes hacer? Comparte ese artículo en tus redes sociales, inclúyelo en la newsletter semanal o incluso convierte la base de ese artículo en un guión para un vídeo más extenso que llegue a un público mayor y así tus ideas alcanzarán a más gente. Y lo prometido es deuda, la respuesta a la pregunta del millón. ¿Cuál es la extensión adecuada para el post de un blog? Pues siento desilusionarte, pero no la hay. Podría decirte que es de 850 a 1200 palabras, pero realmente sería engañarte. Lo que sí puedo decirte es que en un blog el usuario está mucho más predispuesto a invertir su tiempo en la lectura de un contenido que, por ejemplo, en un post de redes sociales. Ten en cuenta esa característica, fíjate en tu competencia y sobre todo aprovecha cada uno de tus artículos para ofrecer datos e información de calidad que conviertan a tu blog en un espacio de confianza, autoridad, fiabilidad y experiencia, que es justo lo que Google premia. Y hasta aquí este breve pero espero que útil manual para escribir artículos que te ayuden a escalar en Google y a llegar a más usuarios hacia tu blog. Sé que ahora mismo tienes muchísima información en la cabeza, pero te diría que te quedes con esta idea, que en el fondo es la base de cualquier buen artículo. Deja las palabras clave a un lado, es algo secundario, y sobre todo piensa en por qué le interesa a tu público leer ese artículo que has creado. Transforma esa respuesta en un post bien argumentado, de calidad y relevante para tu audiencia. Además, no olvides que un blog es una pieza fundamental en la estrategia de marketing de cualquier marca. De hecho, en la newsletter de Webpositor Academy hablamos en multitud de ocasiones de ello, aportando consejos, técnicas y casos de éxito. De hecho, si no lo has hecho, ya lo sabes, te animo a que te suscribas. Aunque si de verdad lo que tienes en mente es formarte como especialista en marketing digital, no lo dudes, matricúlate en nuestro máster. Te dejo todos los links de este vídeo en la descripción y por supuesto espero tus comentarios. Así que nada, hasta un próximo vídeo.